barrera, pero las barreras las vamos a intentar quitar con las palabras. Me decía Antonio, completa el currículum o alguna cosa. Y yo, fíjense, los currículums tienen muchas cosas, como todo el mundo sabe, pero a veces el mejor currículum de una persona es cómo es la persona. Y los que están aquí, yo creo que todos o muchos de ustedes conocen cómo es Antonio, cómo es esa persona, y no tengo que dar más presentación que lo que es él como persona. Su segundo libro, el primero, Quita lo que sobra, que parecerá lo que es, pues espero que a quienes lo leyeran descubrieran, quitando esa parte que sobra, cómo es cada uno, que por cierto, he copiado un anuncio. ¿Así? Sí, a ver si lo recuerdan. Bueno, les voy a decir por qué, como muchas veces quitando lo que sobra, se queda lo que es. Han visto el anuncio de yo digo, no quiero hacer publicidad. Antonio Resines la han visto en la tele, que van quitando cosas y se queda la esencia de lo que realmente son las cosas. Pues no sabemos si lo copiaron o no, pero a veces la gente busca siempre esa esencia. Y a veces hay que despertar de muchas cosas. Y con este libro, Despierta, es hora de la paz, pues nos lo dirá Antonio ahora, ¿qué es lo que buscan? Pues tienen algo que ver uno y otro. Bueno, lo cierto es que cuando terminé de escribir Quita lo que sobra, no sé por qué razón, siempre viene algo en la cabeza que me viene empujando, ¿sabes? Y la experiencia, después de 8 años de uno a otro libro, pues nos está mostrando, no solo desde la terapia, sino desde otras disciplinas, que lamentablemente cada vez estamos echando más cosas que nos están sobrando. Cada vez estamos echando más cosas a nuestro ser interior. Es que sí, hacemos un poquito más. Sí. Sí, decía que cada vez estamos echando más sobre nuestro ser interior y cada vez nos están sobrando más cosas. Si nos damos cuenta de eso, bendito sea, porque tenemos la oportunidad de darnos cuenta de poder quitar todo eso que nos sobra. Despierta es ya una llamada de atención. Es ese despertador que por la mañana nos suena y nos dice, te toca. Y que algunos apagamos. Claro. Y decimos, uy, nos quedan 5 minutos. 5 minutos más. Y 5 minutos más que echamos más cosas encima. Directamente apago y no quiero saber nada o salgo corriendo, me activo, entro como vamos a ver luego en piloto automático, ¿no? Una de las redes neuronales de nuestro cerebro entra en piloto automático y va todo seguido, ¿no? Pero después, como te digo, de esos 8 años y de ver la experiencia profesional, de vivir una pandemia como hemos vivido todos, que esperábamos haber salido reforzados, más experimentados, más sabios, más conocedores de nuestro mundo interior, la experiencia nos ha mostrado que se dispararon las fobias, se dispararon los miedos, se dispararon las obsesiones, se dispararon las depresiones. Se dispararon los ataques de ansiedad en niños 12, 13 años, y eso no nos había ocurrido nunca lo habíamos visto en terapia. Se dispararon las autolesiones en adolescentes y fue un momento delicado para todos. Es cierto que no a todas las personas de determinadas edades les afectó de la misma manera, ¿no? Pero los jóvenes y adolescentes fueron una población muy tocada en ese sentido, al no tener contacto con lo suyo. Por suerte, la tecnología nos permitió establecer una válvula de escape y poder conectar al menos con nuestros amigos y seres queridos y decir, ¿cómo te va? Pues bien, y yo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Despierta es una llamada de atención porque ya son demasiadas cosas las que estamos echando encima, demasiadas cosas las que nos están sobrando y, evidentemente, como tú bien dices, la actitud y la reacción y decisión ante esa llamada de atención puede ser variada. Podemos apagar y olvidarnos, podemos decir 5 minutos más, ¿vale? O podemos decir reacción, ¿vale? Eso sí depende de cada uno. Eso depende de cada uno y lo tenemos que descubrir también. Yo creo que el libro nos ayuda a descubrir cómo se puede despertar. El libro está estructurado en diferentes partes. En esa
sin pregunta? No sé si es tanto la cuestión de si necesitamos o no necesitamos, ¿O por qué nos las hacemos? sino la cuestión es que tarde o temprano la vida te va a enfrentar a esas cuestiones. Otra cosa es que tenga respuestas. Pero como seguimos echando cosas que nos sobran, nos cuesta mucho enfrentar esas preguntas. Porque al fin y al cabo esas cuestiones son, como la vida misma, personales e intransferibles. Nadie puede responderlas por ti. Y la respuesta no está fuera, siempre está dentro. Evidentemente hace falta coraje para mirar para adentro. Porque en muchas ocasiones lo que vemos cuando miramos para adentro no nos gusta mucho. ¿Vale? Y vivimos en una generación que es carne de cañón para las adicciones. Otra de las cosas que se nos pararon tras la pandemia, ¿no? Hay adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Sin sustancia son adicción al juego online, adicción al móvil, adicción al trabajo, adicción al deporte, al cuidado del cuerpo, ¿vale? Pero somos carne de cañón de ese tipo de adicciones, ¿no? Mirar para adentro supone enfrentarse y tener el coraje de encontrar esas respuestas. Y esas respuestas solo las puedes encontrar en tu interior, no fuera. Si eludimos enfrentarnos a esas respuestas y evitamos a medida de o a través de sucedáneos de alguna manera, pues podemos perdernos todavía más, que es lo que está ocurriendo en este sentido, en este momento, respecto a todo el mundo de Internet y redes sociales. Veremos después por cómo son y cuáles son los mecanismos cerebrales que hacen que estas tecnologías se estén apropiando de las riendas de nuestro ser interior. Me resulta muy difícil, yo se lo confieso, el pararme por un momento y hacerme esas preguntas. Porque te pones, dices, me paro, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Pues mis padres un día decidieron y ahora ya aquí estoy. Pero no pasamos muchas veces de ahí. Eso no significa... Miren que estoy acostumbrada a los micrófonos. Pues nada, al mismo tiempo que estoy acostumbrada a los micrófonos, soy de las que me escapo de los micrófonos en muchas ocasiones. Pues no sé si eso es quedarnos ahí. ¿De dónde venimos? Una pregunta y es una respuesta fácil. Pero a lo mejor hay que ir hacia atrás para encontrar ese de dónde venimos. Y no es fácil ir hacia atrás, ni analizar, ni ver, ni tenemos tiempo y nos asusta, ¿no? Esto de decir, ¿y qué vamos a encontrar? ¿Realmente hay que mirar hacia atrás para saber dónde estamos ahora y poder hacernos esas preguntas? No recuerdo bien el autor que decía el ser humano es un viajero que ha perdido el nombre del destino al que iba y para volver a reconocerlo tiene que volver al punto de origen. Eso responde un poquito a la idea que tú estás transmitiendo, ¿no? Es decir, para saber a dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Es cierto, y lo digo al principio del texto, que los conocimientos que poseemos a fecha de hoy, siglo XXI, año 2025, deberíamos de colocarles todos entre comillas. Porque es cierto también que el conocimiento que tenemos hoy puede desterrar, o añadir, o corroborar, o eliminar conocimientos anteriores. Una de las cosas que deberíamos eludir, o deberíamos de cuidar con bastante prudencia, son las certezas. Porque las certezas han sido la madre del cordero de fanatismos, dogmatismos, ideologías, y esas ideas tan rígidas, perfeccionistas y dogmáticas, como te digo, nos han conducido por patrones y comportamientos que nos han hecho mucho daño. Si no sabemos a dónde vamos, hay que echar la vista atrás para saber de dónde venimos. Y aún así, de dónde venimos solo son respuestas que, desde el punto de vista del conocimiento científico o desde el punto de vista de la fe, han sido respondidas de una manera o de otra en un momento determinado. Aún lo descubrirán con el libro, pero a mí me ha parecido muy curioso que en muy poquitas páginas, todas estas páginas, reduces la historia. El origen de la historia. Realmente nosotros como seres humanos, para preguntarnos de dónde venimos, es relativamente reciente. ¿Cómo puede eso ayudarnos? ¿Cómo es ese camino, Antonio?
porque a mí me ha sorprendido mucho ya. La verdad es que lo descubrirán. Nada, me voy a tener yo que poner aquí. Bueno, ¿hasta dónde me escuchan bien? ¿Los de atrás me escuchan bien? No, podéis hacer. No, ¿verdad? Y ahora. Hay que comerse el micrófono, como nos dicen, pero al mismo tiempo, comerse el micrófono también asusta. Igual que mirar al pasado sin mirar las cosas. Y además es que yo en estos momentos me pasa esto, mire que estoy ya acostumbrada. A otros les sobra el micrófono porque tienen un chorro de voz impresionante. Es decir, que todos somos diferentes. Y aunque lleguemos todos a este camino, a lo mejor el camino es distinto para cada uno. O no, o el origen de todos es el mismo. La idea que te quería transmitir al inicio de tu pregunta anterior es que es cierto que cuando echamos un vistazo atrás y recorremos este maravilloso y admirable camino que nos ha traído hasta aquí, nos damos cuenta de que la vida es un milagro. Estar despiertos, estar vivos es un acontecimiento extraordinario. Y eso nos lo permite saber, sentir y experimentar esta visión panorámica que ofrezco en el texto, ¿no? Cuando el universo se forma, y lo repito e insisto que todo entre comillas, porque mañana los conocimientos que la ciencia nos puede aportar, por ejemplo, ya no se habla del universo, se habla del multiverso, ¿vale? Como que hay burbujas en el universo que contienen millones de galaxias, que contienen millones de sistemas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero caímos en esto, sin saber por qué, ¿vale? En un momento determinado, cuando se forma nuestro sistema solar, y esta es una, repito, maravillosa aventura solo de narrarlo, vivirlo y proyectarlo, verlo proyectado, ¿no? Nuestro Sol se forma hace unos 4.600 millones de años, forma este sistema solar que tenemos, ¿no? Y se forma también la Tierra. Pero aquel caos primigenio no fue realmente un viento alisio todo seguido y bonito, ¿no? Fue realmente un caos. Cuando la Tierra se forma, aquellas bolas de magma y de roca fundida, ocurren acontecimientos que fueron los que realmente también tuvieron que ocurrir para que estuviéramos aquí. Un protoplaneta llamado Tea choca contra la Tierra y hace que la esfera terrestre se modifique 23 grados. Esa pequeña anécdota, que podría ser anecdótico en el cosmos, ¿vale?, hizo que la Tierra después, posteriormente, tuviera las estaciones. Y las estaciones, la posibilidad de tener las estaciones, hizo que tuviéramos la agricultura. Un efecto dominó de consecuencias por las cuales pudimos, de alguna manera, también llegar aquí. Otro de los efectos que ocurrió en ese choque es que los restos de ese impacto de Tea, como te digo, el protoplaneta, pues se fusionaron por efecto de la gravedad y formaron nuestro satélite natural, la Luna. Ya conocemos todos la influencia de la Luna en mayor o menor medida, pero una de las mayores influencias que tuvo en la Tierra fue que ralentizó la velocidad de rotación. Y pasamos de tener días de 5 y 6 horas a días de 24 horas como tenemos ahora. Genial, porque ya el satélite estaba ahí, nos influía para ralentizar la velocidad del planeta. Los metales pesados fueron acumulándose en el centro del planeta y formaron un campo magnético. Un campo magnético que surge del núcleo de la Tierra de hierro y níquel y que forma un campo magnético que nos protege del viento solar. Sin este campo magnético la vida hubiera sido imposible. Otra ficha de ese efecto dominó, sin la cual no hubiera sido posible el resto de acontecimientos que ofrecieron la posibilidad de que habitara la vida en el planeta. Y llega la vida al planeta, aparecen muchos animales, aparecen las plantas, aparecen muchas cosas. Supongo que también por una serie de acontecimientos, unos sobreviven, unos desaparecen, otros continúan, otros evolucionan y aparecemos nosotros en un momento determinado, el ser humano como tal. Aparecen las civilizaciones con sus culturas, con su forma de ser, de pensar, pero somos muy diferentes. Estamos en
maravilloso lo que pasó. Fíjate que nuestra maravillosa diversidad tiene raíces comunes. Y al igual que hemos hablado de esos acontecimientos, ¿vale? Cósmicos, de alguna manera, ¿no? Los acontecimientos que nos trajeron hasta nuestra conciencia también son importantes tenerlo en cuenta, porque ni fue azar, ni fue predeterminación, ¿vale? Dice Juan Luis Arzuaga que la vida no tenía ningún propósito, ninguna meta, ningún objetivo, ni ningún plan preestablecido. Más que nada parece que la vida fue un devenir, una serie de juegos y acontecimientos que fueron ocurriendo y que se dieron circunstancias para que otros serie de consecuencias se fueran dando. Al principio los organismos unicelulares, ¿vale? Se luchan entre ellos y en un momento determinado un organismo unicelular ingiere a otro organismo unicelular, le ingiere pero no le digiere. El elemento que une a estos dos organismos fue el colágeno. Estamos constituidos por todos los elementos que procedían de las estrellas y que han configurado nuestra materia. Somos energía hecha materia, ni más ni menos, pero somos energía. Vale. Estos seres unicelulares fueron evolucionando a pluricelulares. Y la evolución posterior, y cuando hablo de evolución, así en dos palabras, estoy hablando de millones de años. Para nuestra mente hablar de millones de años es algo que colapsa, ¿vale? Porque el espacio temporal de nuestra vida son 80-90 años, por ejemplo. Cada vez se hablan más de 90 100 años, ¿vale? Y esto seguirá, evidentemente, alargándose, pero el espacio de nuestra vida, en el espacio geológico, es infinitesimal, ¿vale? Los organismos pluricelulares pasaron a tener un sistema central, un sistema nervioso central, que se ocupaba de gestionar todo lo que procedía de los sentidos. De los organismos con sistema central se pasó a una representación de esos propios organismos de todo su medio ambiente. Es decir, los organismos eran capaces de hacerse una representación del ambiente en el que vivían. No sé si te habrás preguntado, habrás visto en alguna ocasión algún documental de cómo nacen las tortugas pequeñitas en la playa y cómo después de 10, 20 o 100 metros desde que salen del nido al agua, se crea una impronta que después de 10 o 15 años les permite volver al sitio en el que han nacido. Eso es increíble, es asombroso. Para que veamos cómo la impronta que nos deja nuestra huella al nacer no es solo casualidad, ¿vale? Los organismos con sistema central, nervioso central, dieron pie a organismos con emociones. Y esto es fundamental, fue un paso muy decisivo. Porque primero somos seres sintientes y luego seres pensantes. Primero sentimos y luego pensamos. A mí eso me maravilla, es decir, no sé. Otra cosa es lo que hagamos con las emociones. Sí, cada uno podemos utilizar nuestras emociones de una manera y sentir de una manera u otra. Todo el mundo puede decir amor, por ejemplo, y el amor, cada uno lo sentimos de una manera. Pero me maravilla, de verdad, no sé de dónde sale ese sentimiento, esa forma de pensar. No sé cómo a lo largo de los años, a lo largo de la historia, se repiten muchas cosas, pasan muchas cosas, y nos influye todo lo que tenemos. Tenemos un cerebro, se supone que nos hace pensar, en algún momento tuvo que aparecer, claro. Que nos hace sentir, ver las cosas que tenemos alrededor, y aún así seguimos cometiendo muchas cosas y muchos errores, y seguimos llenando esa mochila a nuestro alrededor. Este punto que decías de la conciencia, ¿no? Y ahí es donde queremos llegar, y el punto más elevado del desarrollo evolutivo. Tengamos en cuenta que la evolución sigue en marcha, que esto no se ha acabado, no hemos terminado ni la evolución biológica ni evidentemente la evolución cultural. Tengamos muy claro que por una parte está el planeta, con sus reglas de juego dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia. Por otra parte está la vida, con sus reglas de juego personales y particulares, y por otra parte está la especie humana, ¿vale? Y llevamos aquí como especie humana no mucho tiempo, ¿vale? O sea, no nos creamos que somos, que lamentablemente así nos creemos, ¿no? Pero termino con esa idea que te decía, ese efecto dominó de consecuencias que nos trajeron a nuestra conciencia, y como tú has mencionado, la creación de las culturas, imperios y civilizaciones.
El hecho de ser conscientes de la percepción a través de los sentidos de nuestro medio ambiente hizo que creáramos mediante el lenguaje un relato y una narración de lo que nos estaba ocurriendo. Y eso configuró lo que llamamos conciencia. La idea de percibir a través de las sensaciones físicas el medio ambiente, la idea de crear un relato, de construirnos un discurso interior de qué es lo que está pasando, qué hacemos aquí, por qué pasa esto, por qué no pasa lo otro, etc. ¿Vale? Y la idea de alguna manera, percibir que somos un elemento más de aquello que nos estaba rodeando. Todo eso configura lo que debemos denominar conciencia. Pero como decía, esto no ha acabado ahí. La conciencia tiene también estadios, escalones, graduaciones, ¿vale? Y pasamos o tenemos de una conciencia primaria, muy básica, muy primaria, a una conciencia superior o llamada conciencia de unidad. La conciencia de unidad significa que formamos parte de todo este sistema que te vengo explicando para entender que todo está interconectado y todo es interdependiente. Pero esa conciencia primaria se queda en la idea de separatividad, en lo superficial. Yo, mí, me, conmigo. Y hemos construido un yo superficial al que hemos llamado ego, que está muy alejado de esta conciencia primaria. De tal manera que existe, por una parte, una evolución biológica y por otra parte, una evolución cultural. Genial. Esto debería de estar unido. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez más estas dos evoluciones han ido abriendo brecha. Hasta el punto de que siglo XXI, esta evolución cultural está siendo tremendamente incompatible con la vida. Tremendamente incompatible. Nuestro desarrollo tecnológico y cultural está diezmando ecosistemas, especies, y está tirando piedra contra nuestro propio tejado. ¿Y por qué? Porque se supone que hay una conciencia, se supone que sabemos, se supone que ese de dónde venimos nos tiene que enseñar. Sí. Y que lo que tú haces, construyes, utilizas, se supone, siempre entre comillas, que es para mejorar. Es decir, la tecnología, lo que nos rodea, tendría que ser para mejorar, para ayudarnos. Herramientas para ayudarnos, para que no se hayan separado esa vida por un lado y la parte cultural por otro, ¿no? Porque si la vida es la que nos ha traído hasta aquí y la estamos separando, la vida de aquí, incluso la propia naturaleza puede decir en un momento determinado, que aquí mando yo. Aquí mando yo y a lo mejor tú no tienes tanto poder como te piensas. Eso está ocurriendo, ¿eh? Claro. Eso está ocurriendo. Pero es cierto que nuestra maquinaria interna, anatómica, cerebral, neuronal, es similar. So pena que nos cueste, tenemos el mismo cerebro que tiene el señor Trump, el señor Putin, el señor Hitler o el señor Kim Jong-un. Anatómicamente, ¿vale? Y esto hay que subrayar. ¿De acuerdo? Otra cosa es cómo llenemos ese archivo de redes neuronales, ¿vale? Pero anatómicamente tenemos el mismo 1 kilo 300, 400 gramos de masa encefálica que, dependiendo de factores culturales, sociales, económicos, religiosos y sobre todo geográficos y climáticos, han determinado el nivel de conciencia al que cada persona llega. Fue la geografía y fue la climatología la que ha determinado la diferenciación de civilizaciones, culturas, imperios y sociedades. La historia de la humanidad está determinada por la geografía y por el clima. Y aún así, hay personajes que teniendo ese mismo cerebro, y aunque la climatología y la geografía diferencien un sitio y otro, lamentablemente hay personajes como un Hitler en un lado del mundo y personajes que seguro están en el otro lado del mundo que son muy similares, pero es geografía diferente, formas de vida diferentes y culturas diferentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí, es verdad.
estamos diciendo que la geografía y la climatología nos influyen. Sí. Y pues lo podemos poner. La gente, por ejemplo, del norte, Islandia, se dice siempre que son más fríos que los alemanes. O en España, vale, no nos vamos a ir muy lejos. Es verdad, según seamos de un sitio a otro, la gente del sur dice que siempre es mucho más alegre, tiene otro carácter totalmente distinto que un gallego, que un catalán, que un vasco, que incluso en la propia Castilla y León. ¿Por qué? La respuesta no es única, ¿no? Pero es cierto que hay un conglomerado de circunstancias, una constelación de elementos y de variables, ¿vale?, que dan respuesta a lo que estás diciendo, ¿no? En primer lugar, insisto en la idea de que nuestra conciencia no tiene una única posición, ¿vale?, sino que hay niveles de conciencia, ¿vale? No hemos terminado aquí. Seguimos evolucionando, la evolución sigue en marcha, formamos parte de una evolución que sigue en marcha con unas reglas de juego biológicas, y las reglas de juego biológicas están determinadas y condicionadas por las reglas que mantiene, sostiene y determina el planeta. Si el meteorito que chocó contra la península de Yucatán hace 66 millones de años hubiera pasado el arco y no nos hubiera tocado, es muy posible que aquí no estuviéramos tú y yo, porque los dinosaurios llevaban 150 millones de años sobre el planeta dominando. La extinción de los dinosaurios permitió, por efecto dominó, que salieran bajo tierra los mamíferos que estaban. Y de ahí otra vez, una cadena de consecuencias nos permitió llegar hasta donde estamos, ¿vale? Pero ocurre algo en este devenir de los acontecimientos hasta nuestra conciencia, y algo ocurre en nuestro cerebro. Tú dices, vale, la geografía influye, el clima influye, pero si tenemos la misma cabeza, algo pasará en esas cabezas para que seamos capaces de poner una nave que está en este momento, parque a poca distancia del Sol, o naves que lanzamos en el 1977 más allá de los confines del sistema solar, Voyager 1, Voyager 2, y que en este momento son los dos instrumentos humanos que más lejos han llegado de nuestro sistema solar. Y la cosa no ha acabado ahí. Tenemos un telescopio espacial, Hubble, pero en este momento hay uno todavía más sofisticado, el James Webb, y ya se está construyendo el siguiente. Y eso no va a acabar ahí. Pero ¿qué ocurre en nuestra cabecita, en ese kilo y 300 que tenemos ahí? ¿Vale? Lo simplifico rápidamente. La percepción de nuestro medio ambiente la captamos en el cerebro a través de nuestros sentidos, ¿vale? El olfato, el tacto, la vista, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y esa información, al primer punto al que cae, no es al procesamiento, al razonamiento, al olfato, no cae a lo que llamamos tálamo, que se ocupa de gestionar lo emocional, el sistema límbico. El sistema límbico está juntito a otra parte del organismo, del cerebro, que se llama hipocampo, la sede, por decirlo de alguna manera, central de nuestra memoria. De tal manera que grabamos y recordamos aquello que ha sido emocional, ¿vale? El medio ambiente le captamos a través de los sentidos y guardamos, archivamos y recordamos aquello que en primer lugar ha sido emocional, ¿vale? De ahí, de esas emociones y de esos sentimientos, a través del tronco encefálico, se llevan a cabo decisiones, acciones y reacciones. Estupendo. Esto es lo que llamamos vía rápida, desde el punto de vista neurológico. Genial. Pero hay características y cualidades. Esta parte del sistema límbico madura en torno a los 15 años. ¿Vale? En torno a los 15 años, un chaval tiene un volcán emocional a flor de piel, en plena erupción. Genial. Pero este volcán necesita un control, un freno. ¿Vale? Y la parte que frena esta gestión emocional está en otro punto del cerebro, que es lo que llamamos neocortes, la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal que nos hace únicos como especie, porque hasta ahora no se ha demostrado que ya hay estudios y experimentos que ponen de manifiesto que algunas especies tienen conciencia de sí mismos, ¿vale? Solo es cuestión de tiempo que la ciencia nos diga,
es cierto, no somos únicos ni siquiera en ese sentido, ¿vale? Hay otras especies que tienen conciencia y no somos nada especial para eso, ¿vale? Pero esta parte que frena y controla las emociones, que es la corteza prefrontal, curiosamente madura en torno a los 25 años. Lo cual significa que de los 15 a los 25 años hay 10 años, se puede imaginar, de riesgo. ¿Vale? Sí, otros entidades interesados conocen de esta característica neurológica de nuestro cerebro racional, Homo sapiens, etcétera, etcétera, pues generamos un caldo evolutivo que es óptimo para poder ser manejados, manipulados. ¿Qué ocurre con nuestro cerebro? Como no hemos terminado la evolución, da la posibilidad de que nuestro cerebro no es perfecto y nuestro cuerpo tampoco. Nuestro cerebro tiene sesgos cognitivos y sesgos afectivos. Y ahí están algunos de ellos descritos en el libro. Entre ellos, pues la idea de que solo aceptamos o corroboramos aquellas ideas que concuerdan con las establecidas. Se llama sesgo de confirmación. Solo me creo aquello con lo que estoy de acuerdo. En nuestro archivo emocional y en nuestro archivo de memoria, ¿recuerdan? Hay un conjunto de lecciones aprendidas, experiencias, etcétera, etcétera. Y cuando percibimos la realidad, adquirimos conocimientos nuevos fundamentalmente por aquellos que concuerdan con lo establecido. ¿Vale? Pero nuestro cerebro, como te decía, tiene otros sesgos. Y nuestro cerebro es perezoso, es impulsivo y es crédulo. ¿Y por qué nuestro cerebro es perezoso, impulsivo y crédulo? Porque en la vía rápida, estímulos externos, emociones, reacciones, supone menos coste energético para el cerebro. Esta es la vía rápida. Pero hay una vía lenta, que de lenta no tiene nada, estamos hablando de la mitad de un parpadeo, ¿vale? La vía lenta supone que la estimulación que recibimos a través de los sentidos de nuestro medio ambiente pasa a las emociones, en primer lugar, ¿vale? Conecta con la memoria para dar significado a lo que estamos percibiendo y después es procesada por la corteza prefrontal, por nuestras funciones ejecutivas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Razonamiento, procesamiento, lógica, para después y posteriormente llevar a cabo una acción, una reacción o una decisión. Y esto que parece tan simple y tan básico es la piedra angular de lo que nos está ocurriendo en este momento. Desde el punto de vista neurológico, para el cerebro es más fácil y tiene menos coste energético ser impulsivo, ser crédulo y ser perezoso que cuestionarse, buscar razonamientos, preguntarse si esto es verdad, contrastar la información. Seguro que te has dado cuenta de eso, porque ¿cuántas veces nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, bendito sea, porque darse cuenta está en esta parte de razonamiento y de control, ¿no? Pero ¿cuántas veces hacemos algo de los que no somos ni siquiera conscientes? Esta parte del sistema límbico es la parte inconsciente y la otra parte es la parte consciente. Claro, ¿qué ocurre? Hay en este, no digo desfase, sino en esta estructura neurológica es donde realmente podemos o caer en la trampa de la que estamos cayendo y necesitamos quitar todo lo que sobra, o nuestro ser interior que mantiene la esencia y las cualidades de todo ser vivo conectado a una energía superior, etcétera, 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 pueden ser realmente arrasadas. Y eso es un poquito, a grandes rasgos, la diferenciación entre me doy cuenta, soy consciente y reacciono a sabiendas de esto, o ni me lo cuestiono ni me lo planteo. Cantidad de conductas, comportamientos y decisiones hacemos que van en contra de nuestra propia salud. Todo el mundo sabe que fumar no es bueno, que beber alcohol no es aconsejable, que no es saludable para el organismo, pero lo seguimos haciendo. Seguimos haciendo eso y los seres humanos siguen cometiendo un montón de errores, porque bueno, estamos viviendo un momento que es muy complicado
pasado. ¿Por qué está pasando todo lo que pasa a nuestro alrededor? Voy a empezar desde ahí, desde todo lo que pasa en estos momentos a nuestro alrededor, para luego llegar a cada uno mismo. Porque aquí nos está lanzando una pregunta, un despierta, no despierta, o sea, despierta a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Primero, lo que nos rodea en este mundo que tenemos, que no hemos aprendido. Al final nos sigue llevando al mismo sitio, sigue habiendo guerras, sigue habiendo cosas, que todo eso nos acaba influyendo. Esta es la parte primera. Recuerda esta fuerte idea que te decía de evolución biológica y evolución cultural. Es que vamos a acabar con nosotros, al final. El rumbo no es bueno, ¿vale? No quiero ser dramático ni pesimista, ¿vale? No ser realista, pero el rumbo... Y por eso nos planteas despierta, claro, es hora de la paz, ¿no? Claro. Pero contesto a tu pregunta, es decir, ¿cómo es posible que en el mismo cerebro seamos capaces de las mayores, digamos, maravillas en cuanto a tecnología, ciencia, evolución, desarrollo, etcétera, etcétera? Tengamos en cuenta que han salvado más vidas en la medicina que personas han matado las armas, porque eso pueda resultar, pues sí, cierto. Es decir, hemos evolucionado y hemos avanzado y hemos sostenido nuestra paz de alguna manera inestable y frágil, y lo hemos conseguido, porque somos más los que estamos a favor de mantener la estabilidad y la paz, porque en definitiva, como seres humanos, con la misma maquinaria neurológica, todos tenemos más o menos las mismas necesidades, los mismos patrones, los mismos objetivos y la misma búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Pero es cierto que por esa evolución biológica, nuestros genes es cierto que son egoístas. Y egoísta significa que tengo un objetivo que viene definido por imperativo miostático, que tiene la función y el objetivo fundamental de supervivencia, reproducción y prosperidad. Pase lo que pase y a costa de lo que sea. Hay un imperativo miostático, un motor de vida que nos dice supervivencia, reproducción y prosperidad a toda costa. Genial, suena bien. Pero este imperativo miostático tiene un pequeño defecto de serie, y es que su cobertura es muy reducida. Dicho de otra manera, uno de los títulos que barajaba al inicio de esta aventura de escribir el libro, uno de los títulos era este otro: Las hormigas no piensan en los elefantes. Es decir, el imperativo miostático que rige todo ser vivo tiene una cobertura muy reducida porque no tiene en cuenta a los otros. Para tener en cuenta a los otros necesitamos esa conciencia social o de unidad para entender que a través de nuestras neuronas neuronas espejo, podemos tener en cuenta al otro. Y ese tener en cuenta al otro procede de esa corteza prefrontal, en la cual somos capaces de entender que mi comportamiento influye en tu comportamiento influye en mi comportamiento. Pero si procedemos de una evolución biológica que viene condicionada para ser egoístas, el centro de atención o dominar, controlar, gestionar y tener poder sobre los demás, eso se puede convertir en un caldo de cultivo para que las culturas, sociedades e imperios lleven a cabo, a través de unos líderes que tienen un nivel de conciencia muy reducido y básico, aquello que desean, satisfacer sus impulsos narcisistas, egoístas, de liderazgo, a costa de someter y dominar a los demás. Pues eso no me gusta. Ya. Pero a la vista está. No, a la vista está porque nos está pasando. Y además, a veces lo vemos tan lejos que lo vemos y lo juzgamos. Pero quizá muchos de los que estamos aquí, yo voy a confesar, mi cabeza es como una coctelera. Mi cerebro es como una coctelera de muchas cosas. Todas esas cosas que estás comprando se meten por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Y necesito buscar a veces una respuesta a lo que tengo a mi alrededor. A veces sí, yo lo que necesito es buscar estar bien conmigo misma y con lo que tengo alrededor. No sé si eso es egoísmo, no sé si
buscar esa paz, ese efecto dominó, se va andando hacia lo bueno, no que nos venga el efecto dominó de esa persona que solo se queda en la parte baja de la conciencia, que es egoísta, que está acabando con lo que tenemos a nuestro alrededor y además de una forma rápida. Porque la tecnología, igual que te ayuda y salva, la tecnología puede acabar con muchas cosas de manera muy rápida. Por suerte, una vez más, podemos recurrir a la ciencia para responder, ¿no? Y estoy encantado de haber leído y estudiado neurociencia, antropología, historia, biología, filosofía, para ver que todas convergen en un punto fundamental, ¿no? El desarrollo de nuestro ser está conectado con fuerzas superiores, no solo existe lo que conocemos, lo que percibimos, por suerte tenemos más preguntas que respuestas, pero realmente tenemos una vida que es maravillosa y el milagro de la existencia es admirable, pero no hemos terminado. Con lo cual sí que es cierto que podemos y debemos tener en cuenta que podemos hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo para que ese rumbo al que la evolución cultural nos ha llevado no acabe con nosotros mismos. La neurociencia, una vez más, viene a dar una respuesta a eso, es decir, por una parte esa parte neurológica consciente que hemos llamado corteza prefrontal y por otra parte la parte inconsciente, el sistema límbico emocional, cerquita del hipocampo, que es la memoria. Pero hay una autovía de comunicación directa entre ambas partes, que se llama corteza cingulada, que determina que en la medida en que practicamos, entrenamos con diferentes técnicas, podemos que esta parte más racional y consciente se engrose disminuyendo esta otra. Recuerda que la vía rápida era la vía estímulos, emociones, reacciones. Esa es la impulsividad. Genial. Como los que pretenden controlar, manejar y manipular el poder de alguna manera a través de multinacionales, corporaciones, entidades, etcétera, etcétera, están informados de cómo funciona nuestra cabecita. Claro, cuando yo doy de alguna manera gominolas o golosinas para que la gente satisfaga esas sus necesidades y proporcionen placer a través de sus reacciones, la impulsividad y la falta de control están servidas. Pero hay una autovía de comunicación entre la consciencia y la inconsciencia, ¿vale?, que podemos practicar y entrenar y fortalecer. Son técnicas de respiración, técnicas de meditación, técnicas de introspección, técnicas de análisis interior para cada vez ser más conscientes de nuestras acciones, reacciones y decisiones. Eso es admirable y lo está mostrando y poniendo sobre la mesa la ciencia cuando el yoga y otras disciplinas orientales hace miles de años lo estaba practicando, ¿no? Meditación, ¿vale? La meditación no es patrimonio de ninguna filosofía budista, de ninguna religión, ni de ninguna práctica oriental esotérica mística. La meditación es una capacidad humana que tiene todo ser vivo para ser capaz de gestionar su red neuronal interna, consciente e inconsciente, y tomar decisiones y acciones mucho más racionales. Podemos despertar realmente y encontrar esa senda, cada uno de nosotros. Podemos, ¿vale? Pero tenemos que querer. No solo querer, sino conocer cuáles son las herramientas que se están utilizando en este momento para que tomemos decisiones tan irracionales como las estamos tomando, acciones tan desastrosas como las que estamos tomando, y ser conducidos por una masa social de personajes que están manejando los hilos teóricamente, ¿vale?, para poner, como te digo, un rumbo que no es halagüeño de cara al futuro inmediato, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas herramientas que utiliza el poder? Que las ha utilizado en toda la historia de la humanidad. Sí, porque yo decía que es que la historia se ha repetido. Si dicen que el hombre es el ser que tropieza dos veces con la misma piedra, no. 2, 3, 4. Y además, hace siglos no sabíamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Desconocíamos muchas cosas
y quizá nos dejábamos influir por el miedo a un Dios, pues no sé, a seres divinos que nos decían, es que si no haces esto es que vamos a luchar por esto y por otro. Pero ahora tenemos muchos conocimientos. Es decir, tenemos como... Pero, no sé, ¿qué es eso de los mismos perros con distintos collares o distintos collares con los mismos perros? Es lo mismo. Las estrategias que manejan los poderosos, por llamarlo de alguna manera, me da igual que sea un líder político, que sea una multinacional, que sea una empresa de tecnología, de informática, son los mismos. Y no son muchos, caben en los dedos de una mano, ¿vale? El uso de la fuerza, cuestionablemente, ¿vale? El manejo de premios y castigos, el manejo de creencias, el manejo de emociones, fundamentalmente. Y eso ha sido utilizado y está siendo utilizado con maestría con algunas técnicas específicas. La persuasión, la seducción, la propaganda, la publicidad y el adoctrinamiento. Las mismas que se utilizan. Y tú dices, ¿la historia se ha repetido? Claro que se ha repetido. No solo hay un Putin, es que hay mucho hijo de Putin y lo ha habido mucho hijo de Putin. Es decir, en el siglo XVI, España y Portugal olímpicamente trazan una línea imaginaria a 374 leguas de Cabo Verde y dicen, esto va a ti y esto va a mí. En 1500 y pico. Pero en 1800 y pico, ¿no? En la conferencia de París, el canciller alemán Otto von Bismarck reúne las potencias europeas y como el que reparte cartas en el mus, se reparten las colonias. Y de esos barros son estos lodos, o de aquellos lodos son estos barros, ¿vale? Pero en 1940, que está ahí, esto fue el otro día, el eje del mar, no sé si recordarás en la Segunda Guerra Mundial, formado por Hitler, Mussolini y el bueno del emperador Hirohito, se sientan y dicen, bueno, ¿tú qué quieres? Para mí Europa. Hitler ya había arrasado e invadido toda Europa, dice, yo quiero Europa porque quiero establecer una raza aria nueva. Genial. Mussolini, ¿tú qué? Yo quiero restablecer el Imperio Romano. Esa era su fantasía. Y el japonés, pues, yo quiero toda Indonesia y parte de Asia. Me lo quedo. Genial. O sea, los mismos elementos psicológicos, si quieres, emocionales. Codicia, egoísmo, por supuesto, ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que estamos unidos interdependientes unos de otros y que tu conducta y tu comportamiento afecta al otro, al otro, al otro, al otro, al otro y al otro, y en un momento determinado ese efecto dominó nos afecta a todos. ¿Vale? Los japoneses cometen el error de ser los primeros que provocan a los Estados Unidos en Pearl Harbor, ¿vale? Y ahí es donde los estadounidenses y americanos que no se callan, porque tienen que dominar de alguna u otra manera, pues entran en la guerra. Y al entrar en la guerra se forma la que se formó. 40 millones de civiles muertos, 20 millones de soldados muertos, según algunas estimaciones, otros llegan a 80 millones. Está ocurriendo lo mismo. Líderes políticos con una conciencia muy primaria, que a través de la persuasión, la seducción, la publicidad, la propaganda y el adoctrinamiento, están manejando poblaciones que no se cuestionan desde el punto de vista racional de cuestionarse por qué esto es la verdad o no es verdad. ¿Vale? Lo que estamos viendo de bulos, desinformación, solo es una estrategia. Que no hay una conspiración mundial para arrebatarnos la cuenta corriente, el poder, el ADN. No hay una conspiración de ninguna manera. Hay intereses creados para obtener beneficios, ni más ni menos. No hay una crisis climática. El clima sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho a lo largo de los millones de años que lleva ocurriendo. No hay una crisis climática, hay una crisis de conciencia. Y una crisis de conciencia, sobre todo occidental, que ha basado una pirámide de valores fundamentalmente en la comodidad. La comodidad engendra pereza y la pereza lamentablemente puede engendrar depresión. La comodidad, la inmediatez, la rapidez, la gratificación,
el placer, en definitiva. Y el placer, como hemos visto, está en esta parte del cerebro sin control. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le cuesta más. Ya sé que este cigarrito no me viene bien, pero después. O, desde el punto de vista anatómico, todos tenemos en nuestro salón de casa un sofá espléndido. Pero para la columna vertebral, nuestro sofá es dinamita pura. Pero para el cerebro le cuesta menos energía estar tumbado que sentarse bien. Decisión. Es más cómodo. Y ese es el juego que estamos viviendo. Un capitalismo voraz que parió el consumismo, ¿vale? A través de técnicas de persuasión, propaganda, que os decía, ha llegado a un punto en el que es insaciable, porque se retroalimenta a sí mismo y nunca se agota, es inagotable e insaciable, es insostenible y además es insano. Ni más ni menos. Pero podemos despertar. Eso es lo que quiero, porque tanto ir. Claro. Estamos aquí, necesitamos un poco de optimismo todos los que estamos Claro, aquí. claro. Porque yo creo que depende también de nosotros el cómo nos tomemos las cosas, el cómo aprendamos a vivir, a gestionarlas y a estar a nuestro alrededor, ¿no? A lo mejor la solución tiene que empezar desde nosotros para ir extendiéndola hacia todos los sitios y ser conscientes de que no hay que dejarse influir con todo eso que nos rodea, pero empezando por nosotros mismos. Claro. La idea de despertar supone primero conocer las herramientas que están diariamente intentando condicionarnos y manejarnos, ¿vale? En segundo lugar, conocer los puntos débiles de nuestro cerebro. Y en tercer lugar, tomar decisiones desde un punto de vista más racional. Uy, qué cantidad de trabajo. Son otras cosas. Ni más ni menos. Cuando ya conocemos las trampas o sesgos que tiene nuestro cerebro, cuando conocemos los mecanismos que utilizan el poder para manejar la situación, solo nos cabe tomar decisiones de una forma más, desde un punto de vista más racional. Herramientas técnicas, mirar para adentro, pararse, ¿vale? Primero parar físicamente, haz un poquito más de silencio en tu vida, practica de vez en cuando el no hacer nada, y mirar para adentro. Y observar tu respiración, porque cuando calmamos el cuerpo, calmamos la respiración, podemos transformar el cerebro. Y esto ya es ciencia. Antes podía ser una especulación o una cuestión de casi de fe. Pero paramos el cuerpo, calmamos la respiración, transformamos nuestras redes neuronales. Y eso es una herramienta potentísima de autocontrol personal. Por mucha persuasión que nos quieran transmitir a través de publicidad, propaganda, incluso haciéndonos creer que el Actimel fomenta y mejora nuestro sistema inmunológico, o que el Danacol favorece o mejora o reduce el colesterol, mira, no. ¿De acuerdo? Podemos no solo desconfiar, evidentemente, de todo lo que nos rodea, ni muchísimo menos, sino cuestionarnos, seguirnos a fuentes documentales más certeras y científicas para decir esto sí y esto no. Pero una herramienta que nos está empapando diariamente es la sobredosis de información. Hay tanto ruido exterior y tanto ruido interior que hemos acostumbrado a nuestra cabeza a ir a 150, y cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué no practicas un poquito la meditación? Digo, yo esto de dejar la mente en blanco es que me cuesta mucho porque, claro, la tengo acostumbrada a ir a 150, cuando la quiero parar a 60, es que está bien, empiezo por ahí. Yo no he nacido así. Cuando yo tomé contacto con el yoga por primera vez, dije, esto es imposible, no solo por la postura física, sino sobre todo por parar el discurso mental de ruido, ¿vale? Es que llegan pensamientos constantemente. Continuamente. Y no puedes parar. Pero no solo de forma consciente, sino que cuando estamos dormidos también, nuestro cerebro está en marcha. Y en muchas ocasiones nos despertamos dando vueltas a una idea, esto lo llamamos rumiación,
Y cuanto más vuelta le damos porque más no queremos dormir, más nos despertamos. Y entonces ya no solo es el despertar físico, sino que nos cabreamos con nosotros mismos, porque yo me quiero dormir. Y esa es la idea que también, de alguna manera, tenemos en nuestra mano para controlar nuestra mente y nuestras redes neuronales. Podemos tener el control a través de técnicas de introspección, de relajación y de respiración, para manejar todas esas reacciones y necesidades. Pero es un privilegio poder decir, tenemos herramientas para eso. Ya conocemos nuestros enemigos, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? Líderes con un ego, con un narcisismo, con un roce de psicopatía total, ¿vale? Pero hay poblaciones que están votando a eso, ¿vale? A través del libro también hago pinceladas sobre la educación, la política, la justicia, la sanidad, que evidentemente hay que colocar. Hay mucho trabajo que hacer, pero teniendo todos los focos en el punto de vida, cómo nos manejan y nos manipulan y cuáles son los ecos de nuestro cerebro, tenemos herramientas para tomar decisiones mucho más racionales en una conciencia de unidad en la que todos estamos implicados. Pues anda que no nos ha puesto trabajo. Yo creo que lo podemos conseguir. Digo anda que nos ha puesto trabajo, pero yo creo que lo podemos hacer. Paramos por un momento a hacerlo. Yo no sé si quienes están aquí, yo estoy preguntando, pues, porque estoy acostumbrada todos los días y porque desde pequeña me decían ya, para allá niña, de preguntar desde el momento que empecé a andar, pero seguro que tienen muchas preguntas, a lo mejor, o les plantea dudas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo me salto un poquito. Bueno, mientras van pensando esas preguntas, quiero agradecer a la biblioteca pública, pues que nos haya dado esta oportunidad también de presentar el libro. A ellos, a Juancila, que está ahí atrás vendiendo esos libros. Gracias a la librería, la verdad que siempre está ahí. Y por supuesto, a todos ustedes que están aquí. Y Antonio, por escribir el libro. ¿Les ha dado tiempo a preguntar a estas preguntas, a tener alguna duda? Yo. Antonio, buenas. Hola. Concretamente, habéis hablado mucho de Desperta, pero concretamente, ¿a qué te refieres con eso, la de la paz? ¿De qué paz hablas? Primero, tengo muy claro, y lo puse ahí en el libro Paz con mayúscula, porque solo puede haber paz exterior si empezamos con la paz interior. Y paz interior surge cuando somos conocedores de nuestro interior, conocedores de dónde venimos, conocedores de nuestra historia personal. No hemos hablado de ello, pero menciono en el libro también cómo nuestro clima familiar ha determinado en gran medida la gestión, nuestra gestión emocional y nuestra salud física y mental. El clima familiar en el que hemos vivido. Por eso esa paz exterior solo puede proceder cuando haya paz interior. Una característica de nuestras células, y lo conocerás tú que eres enfermera también, es que las células se copian unas a otras. ¿Vale? Las emociones en los seres humanos también se copian. De tal manera que si puedo transmitir miedo, te puedo controlar y manipular. Pero si soy dueño de mis emociones, puede que si yo soy amable, sea amable con ella y ella sea amable con el otro. Las emociones se pueden contagiar. Si yo vivo en mi mundo interior con paz, reconociendo, aceptando y comprendiendo mi propia historia personal, que no es poco, reconociendo, aceptando, comprendiendo y voy a echar con el ingrediente, perdonando. Porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos o no perdonamos a otro. Y en definitiva, las emociones negativas como el rencor, la rabia, la envidia, los celos, son un veneno que uno produce y después se toma, paradójicamente. El rencor es el malestar por lo no dicho en el pasado y es un veneno que uno produce y después se toma. Solo cuando soy capaz de reconocer esos venenos interiores, esas heridas emocionales que todos tenemos, de aceptarlas. Y aceptar significa, como respirar, algo entra y algo sale. Aceptar significa reconocer que algo viene y algo se va. No podemos retenerlo, no podemos resistirlo ni atraparlo. Comprender significa que entender que cada persona en cada momento está haciendo la mejor elección posible de acuerdo a su nivel de conciencia.
Yo puedo entender a Putin y puedo entender a Trump, pero no les justifico. Puedo comprenderles, pero no les justifico. Eso es una masacre, es un asesinato, es digno de ser tenido en cuenta y evidentemente sancionado, lógicamente. Solo cuando reconocemos, aceptamos, comprendemos y perdonamos nuestra historia personal y nos reconciliamos con nuestro ser interior, la paz interior puede salpicar a los que nos rodean y eso se contagia a todos como células. No sé si respondí un poquito. Ese trabajo es personal. No podemos esperar aquí, bueno, pues a ver si en el colegio me enseñan esto. Ojalá en el colegio nos hubiera enseñado herramientas de inteligencia emocional para mirar hacia adentro, para ser capaces de gestionar a través de la respiración, simplemente cómo la respiración puede modificar nuestras redes neuronales y transformar nuestra mente. Decía San Juan de la Cruz, me vino para la idea, buscad leyendo y hallaréis meditando. Esto es importante, es interesante. Quiero terminar con un texto que escribí hace tiempo y que de alguna manera resume toda esta idea que he proyectado en el libro, ¿no? Dice así, y lo tenéis a vuestra disposición quien quiera llevárselo. Despierta. Ya no me autoengaño con justificaciones pueriles como no tengo tiempo. Ya no deseo cambiar moldes, instituciones o sistemas. Ahora camino lento, saboreando cada paso como un acontecimiento extraordinario. Ya no deseo llegar lejos, descubrir, obtener, conseguir, atesorar o poseer. Siento la vida en cada latido como un instante irrepetible. Ya no comulgo doctrinas, ideologías o creencias banales. Creo en ti, creo en mí, abrazados por la vida, mecidos en la cuna del universo. Ya no creo en democracias secuestradas por intereses partidistas, y me distraigo con sucedáneos descafinados, de promesas que solo pretenden aborregar la sociedad. Ya no discuto, ni guardo rencor, ni atesoro rabia, miedo o dolor, por sucesos pasados o fantasmas futuristas que solo envenenan la sangre. Ahora estoy aquí, en el centro humilde que marca en mis manos, unidas a la altura del pecho. Ya no lleno mi tiempo de paparruchas mundanas, ni mis armarios de vanidades, ni mis cajones de preocupaciones irresolubles. Ahora que he aprendido a andar con la vida, he dejado de correr tras la vida. Ya no tengo prisa por llegar, ni por salir en la foto. Me maquillo de paciencia al entrar y al salir para que no se arruguen las entrañas del corazón. Me sacudo cada día los deseos de tener, para que pueda dar más espacio al ser, distinguiendo así el grano de la paja. Ya no me trago en discusiones superficiales, ni enredo mi pensamiento defendiendo con ahínco una opinión. Ahora entreno cada día el músculo de la aceptación, la comprensión y el perdón, para no saltar ante la adversidad, la incertidumbre o el dolor. Subrayo continuamente los libros, para nutrir con frecuencia el espíritu con esencias y no con aditivos. Sí, voy ligero de equipaje y cada vez me siento más lleno. Ya no fustigo mi conciencia con frustraciones o heridas de antaño, expectativas ilusas o lamentos intolerantes a la realidad. Ahora me río de mis contradicciones, de mis tropiezos en la misma piedra, de los momentos en los que la razón o la emoción me esclaviza. Ya conozco a mis amigos, pero sobre todo a mi voz interna, cuando a veces se convierte en mi peor enemigo. Huyo del ruido interior y del exterior, y en el silencio de mi respiración encuentro la paz, en la naturaleza del alma. Sé que estoy en brazos de la vida, y con eso me basta. Gracias. Gracias una vez más por la presencia.
Gracias a Lucila por dirigir un templo de conocimiento como es una librería, a la biblioteca por ser otro templo de sabiduría y de conocimiento, a ti por disfrutar de este ratito, ¿vale? Y les aseguro que he disfrutado. Tendría muchas más cosas que preguntar y que descubrir para ser la primera en despertar y encontrar esa paz. Es un placer, Así que Carolina. voy a tener que empezar a respirar tranquilamente y descubrir. Esto no queda aquí, espero y deseo, ¿vale? Sino que yo he presentado a la biblioteca dos proyectos, uno de aprendizaje de la meditación, aprendiendo a meditar, y otro un taller de autoconocimiento y desarrollo personal. Una cosa es que lo presente y otra cosa es que se apruebe y etcétera, etcétera, ¿vale? Si no es aquí, espero y deseo llevarlo a cabo en Segovia, en cualquier sitio. Si tenéis un sitio, me llamáis para ir enseguida a llevarlo a cabo. Dos talleres, uno de aprendiendo a meditar y otro taller de autoconocimiento y desarrollo personal para trabajar todo esto que hemos sintetizado en una horita. Está compilado en 200 y pico páginas y que, aunque veáis así un libro discreto, sencillo y humilde, yo lo que veo son 4 años de trabajo detrás, muchos insomnios, muchos quebraderos de cabeza y muchas ideas que han ido a la papelera o que han, de alguna manera, ido rebozándose para que surgiera finalmente este maravilloso ser que os traigo a vuestra exposición. Muchas gracias.